Saludos a todos. Hoy es marzo 7 del 2021, desde aquí, desde Vernon Hills. Aldo González para todos ustedes. Vamos a comenzar este día con un texto en Filipenses. Vayan al libro de Filipenses, capítulo 4. Y probablemente ha sido ya compartido, pero me gustaría enfatizar este texto del Filipenses porque una vez que lo vemos con ojo agudo, ¿verdad? Se entiende mucho mejor en el contexto en el cual está escrito. Después vamos a aprender, iba a compartir algo sobre Salomón y la sabiduría que él anhelaba, como dice en Eclesiastes, pero en otra ocasión vamos a ver eso. Filipenses 4, ¿ok? Filipenses capítulo 4. Y esta carta de Filipenses se la escribe Pablo. Pablo, aquel llamado Saulo de Tarso, Saulo de Tarso, le escribe, después llamado Pablo, se le escribe esta carta a la iglesia que está en Filipo, en Macedonia, en la provincia de Macedonia. Y allá hay creyentes, y le escribe esta carta a Pablo, dice Pablo y Timoteo, dice en el capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? Y esta carta se conoce como la carta del gozo, porque en el capítulo 4 enfatiza mucho el gozarse. Lo pueden ver rapidito en Filipenses 4:4, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y vamos a empezar desde ahí. ¿Ok? Regocijaos, regocíjense. Cada día tiene que ser un día de gozo, porque estos son los días que el Señor hace. Y trabaja con nosotros desde que abrimos nuestros ojos, ¿verdad? Y hay que gozarnos. Y dice el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Versículo 6, dice de capítulo 4, estamos en Filipenses, dice, por nada estéis afanosos, ¿verdad? Por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. En toda oración y ruego, con acción de gracias. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué dice este texto? Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando vemos y analizamos, ¿verdad? Cuando Jesús dice que él tenía paz, ¿verdad? En los evangelios dice, mi paz os dejo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Por ahí lo dijo en el evangelio. Y dice esa paz que sobrepasa todo ese entendimiento. Esa tranquilidad, ese saber, ¿verdad? Esa confianza segura de que Dios cuida de nosotros. Dice, guarde vuestros corazones, proteja vuestros corazones y vuestros pensamientos, y nuestros pensamientos tienen que estar en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere con eso en Cristo Jesús, verdad? Tanto a las cosas que nos han dado, que nos han sido dadas en Cristo Jesús. Y cuando me refiero a eso, ¿verdad? No es tanto meditar en la vida de Jesús, sino en lo que Dios ha logrado en la muerte de Jesús. En su muerte, ¿verdad? Hubo una gran victoria para todos nosotros y nos fueron dadas muchísimas cosas a todos aquellos que confiesan su nombre, ¿verdad? Y bueno, lo aceptan como Señor y nos dan muchísimas promesas que están en la palabra y dice que vuestros pensamientos estén en Cristo Jesús, en todas aquellas promesas, en todas aquellas cosas que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, básicamente. Versículo 8 dice, también el texto que quiero llegar está más adelante. Dice, por lo demás, hermanos, y aquí acuérdense, vean, porque el contexto aquí él está hablando de guardar vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. El contexto de todo esto es estar en paz, es tener una paz, una confianza en Dios. Cuando leamos, cuando leo la sección de una carta como esta, el contexto es
todo aquello que rodea el versículo. Es decir, si aquí en el versículo donde quiero llegar es en el versículo 13, ¿ok? Muy conocido. Pero para dar un entendimiento más profundo tenemos que ver el contexto, o sea, todos aquellos versículos que están alrededor de ese texto. Y alrededor de este texto están estos textos del versículo 6, 7, 8, 9 y todos para llegar al 14. Y hablan de paz, de tener una tranquilidad, de tener una seguridad, una certeza en Dios. Y de que nuestros pensamientos tienen que estar en Cristo Jesús. Bueno, está hablando de eso, de guardar, proteger nuestros corazones con los pensamientos de Dios, con los pensamientos que Dios tiene sobre nosotros, ¿verdad? Y dice así, versículo 8, por lo demás, o sea, agregándole a lo que acaba de decir previamente, agregándole a esto que acabo de decir. Dice, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto. Créame que todo lo que es verdadero lo vamos a encontrar en Dios, ¿verdad? Sí. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo. ¿Dónde vamos a encontrar cosas justas? En la palabra, en Dios. Todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, es decir, o sea, de buena reputación, ¿verdad? Si hay virtud alguna, o sea, si hay algo de valor, ¿verdad? Si algo es digno de alabanza, algo que es algo gran respeto, dice, en esto pensad. Está hablando el contexto de tener una guía de pensamientos, ¿ok? Es lo que estamos viendo aquí en el versículo 6, 7 y 8. Una guía para cómo controlar y a dónde dirigir nuestros pensamientos. ¿Se entiende? En esto, en todo lo que sea puro, en todo lo que sea honesto, en todo lo que es justo, en todo lo que es amable, en todo lo que es verdadero. Y eso solamente lo vamos a encontrar en Dios. Créame. Porque ni ninguna persona tampoco, ¿verdad? Yo le estoy compartiendo lo que dice Aldo González, no, lo que dice Dios, lo que dice la palabra. Lo vamos a encontrar en Dios todo esto. Bueno, entonces aquí menciona una guía de qué hacer con nuestros pensamientos y es guardar nuestros corazones y que nuestros pensamientos estén siempre enfocados en las cosas que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, en todas las bellísimas promesas, en todo eso que Dios habla de nosotros, que somos especial tesoro y todo eso. Y leímos el versículo 8, agregándole a eso, ¿verdad? Le vimos donde dice todo lo que es justo y verdadero. Bueno, versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Aquí Pablo les está diciendo esto porque él estuvo en la iglesia de Filipo, estuvo en la provincia de Macedonia mucho tiempo, un cierto tiempo. No le gusta para ser exactos, que no sé mucho, no sé no me acuerdo muy bien cuántos que estuvo ahí, pero está en el libro de Hechos y creo que no sé si fue un año y unos cuantos meses, pero regresó ahí también. Después regresaba usualmente a los lugares nuevos donde él visitaba y alzaba creyentes, testificaba y gente venía, ¿verdad? A él porque, no por lo que estaba diciendo, sino porque las palabras que él hablaba eran de Dios y la gente quería y anhelaba a Dios. Entonces, los ayudaba a crecer, a aprender de Dios para que ellos no acudieran a Pablo, sino acudieran a Dios. Y después de eso los visitaba en unos cuantos meses después. Y por eso dice aquí Pablo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Un texto muy profundo que aquí podemos meternos muchísimo, muchísimo, porque son 4 cosas que menciona en los sentidos, aprendiste, recibiste, oíste y vistes. Enorme lo que está aquí. Aquí hay el gran principio de Pablo para su discipulado, o sea, cómo él ayudaba a la gente a crecer, ¿verdad? Bueno, pero no podemos entrar en eso otro día. Esto hace y el Dios de paz estará con vosotros. Versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Este texto básicamente quiere decir de que
escuchó Pablo de que ellos querían ayudarle a Pablo. ¿Okay? Este texto del versículo 10 quiere decir que Pablo se enteró de que la gente de Filipenses, de Filipo, o sea, ellos querían ayudarle a él y que estaban dispuestos y se estaban solícitos, pero faltaba la oportunidad. O sea, que faltaba la oportunidad para que ellos se animaran a ayudarle a Pablo. Es lo que está diciendo el versículo 10. Dice el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez. Dice, no lo digo porque tenga escasez. Escasez es falta de algo. Dice, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Eso es donde vamos a entrar, porque Pablo dice que había aprendido él a contentarse a sí mismo. Y, ok, a contentarse a sí mismo, ¿verdad? Dice, no lo digo que tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Sí, a contentarme. Dice, cualquiera que sea mi situación. Bueno, esta palabra es autocontentar. Bueno, perdón, contentarse, estoy leyendo otra palabra. Es una palabra que quiere decir ser autosuficiente. ¿Ok? Es lo que esto significa contentarse. Para entender esto tenemos que ver el versículo 13 también. Dice el versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. ¿Ok? Están hablando de dos lados opuestos. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. A eso es lo que se refiere esa palabra. A todo ha sido enseñado. A todo ha sido, él ha aprendido a ser autosuficiente, a conformarse y a tener paz. Pongan atención, ¿verdad? Y recuerden todo lo que estábamos leyendo desde el versículo 6. Porque dice, no lo digo porque tenga escasez, pues él ha aprendido a contentarse. Les digo, esa palabra no es estar contento, porque nosotros no nos ponemos contentos cuando no tenemos en alguna ocasión dinero o comida. Ninguna persona se va a poner feliz. En algún momento al momento se van a sentir, híjole, un poco estresados, preocupados. Pero esta palabra se refiere a ser autosuficiente en el sentido de que autosuficiente, ¿verdad? A adaptarse, ¿ok? Adaptarse a las situaciones. Eso es lo que quiere decir. Dice, pues he aprendido a adaptarme, ¿verdad? A cualquiera que sea mi situación. Y eso se requiere una gran disciplina, ¿verdad? ¿Y en qué es esa gran disciplina? Lo dijo previamente, en sus pensamientos, en aquello que él pensaba en su corazón, en guardar su corazón, como decía, como le decía el versículo 7, y la paz de que Dios que sobrepasa todo entendimiento, esa misma paz guardará vuestro corazón, pero lo va a proteger de cualquier preocupación, de cualquier duda. Y vuestros pensamientos, dice que guarden esos pensamientos en Cristo Jesús. Bueno, así ha aprendido y esa es la disciplina que Pablo aprendió, ¿verdad? Él se enseñó a adaptarse, cualquiera que sea su situación. Por eso dice el versículo 12, sabe vivir humildemente y sabe tener abundancia. Y lo que Pablo, y la razón por qué es porque él hacía muchos viajes y en esos viajes a veces lo agarraban y lo apedraban y a veces sufrían naufragios, se dice. Lo azotaban con varas, lo dicen Corintios. Estuvo en peligros de muerte, dice, de hambres. Entonces, él pasaba por muchas cosas, porque imagínense, iba a lugares y había gente que no lo quería, había gente que no lo quería. Y lo vemos en el libro de Hechos, lo que hacía Pablo, al punto de que llegaba a ciudades y les enseñaba la verdad, como lo dice ahí, pero la ciudad estaba tan llena de mentira y la gente estaba tan
era amadora de esa mentira que se iba en contra de Pablo y sufría Pablo y lo azotaban, lo agarraban. A una vez, bueno, dice que lo apedraron varias veces al punto de dejarlo casi como muerto, ¿verdad? Y en otras ocasiones sí que estaba muerto, ¿verdad? Pero oraron por él y regresó a la vida. Los discípulos. Entonces, muchas cosas que Pablo pasó. Por eso dice Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, o sea, para tener mucho, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Ven, está mostrando los dos lados de tres diferentes maneras. Lo describe como humildemente, abundancia, estar saciado, tener hambre, tener abundancia y padecer necesidad. Él está en toda en la vida de Pablo, ¿verdad? En toda su vida, mejor dicho, desde el momento que empezó a dar su vida por el Evangelio, como lo dice también en Hechos, aprendió a esto, ¿verdad? Y dice en el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí es donde quería llegar. Este texto es muy mencionado, es uno de los más famosos. A ver, pregúntales. Famosos que se ha dicho. Bueno, que se conoce mejor. Es un texto muy citado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es cierto. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y lo compartí hace tiempo, pero quisiera volverlo a compartir. Y vamos a entrar en este texto a palabra por palabra, porque es muy importante y es muy... la información está grandiosa cuando la entendemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este texto donde dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra todo, ¿verdad? Es, bueno, todo, ¿verdad? No se refieren tanto en el sentido de que vamos a ser como Sansones o de que vamos a ser como un Superman y vamos a hacerlo todo, ¿verdad? No es de que, nosotros lo podemos hacer todo, no podemos volar. Ahorita sí podemos, todo lo podemos en Cristo, podemos volar. Creo que no, ¿verdad? Hay ciertas cosas que Dios revela para que podamos hacer y se puede hacer, ¿verdad? Como el caminar en agua. Si ahorita salimos, ¿verdad? Y decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y quieres caminar en agua, pues probablemente no vas a caminar, a menos que sea una necesidad para la que Dios te ha enseñado, ¿verdad? En el sentido, en un ejemplo es, por ejemplo, cuando los israelitas salieron de Egipto y su única salida era pasar por el Mar Rojo, el mar se abrió y Dios le reveló a Moisés, ¿verdad? Pero el punto que quiero hacer es de que todo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no es de que tú eres un Superman y que vas a hacer todo, puedes hacer todo. Por ti mismo, no. ¿Verdad? Está hablando en el contexto de aprender a vivir en diferentes situaciones. Ese es el contexto del cual este texto está hablado. Empezamos a ver desde el versículo 6, 7 y 8, que es de que esa paz nos va a guardar, de no estar afanosos, sino ir a Dios y hacerle nuestras peticiones, y que una vez yendo a Dios y darles a Él nuestras peticiones, nuestro corazón tiene que estar descansado y estar en paz y estar confiado, y que esa paz guarda nuestros corazones, y nuestros pensamientos tienen que estar centralizados en todo lo que hay en Cristo Jesús, en todo lo que ahí está en la palabra, en todo lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, que son grandísimas promesas. Y en el versículo 8 da una descripción extra de qué es todo lo amable, todo lo justo, todo lo verdadero,
Y ya después empieza Pablo a mencionar esto, ¿verdad? Un ejemplo en su vida. Porque él sabe vivir humildemente, sabe vivir en escasez, sabe vivir en abundancia, en saciado, en abundancia y en padecer necesidades. Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ven, esta palabra todo, ¿verdad? Es de todas las cosas, en todas situaciones en la vida. En cualquier situación que la vida nos ponga, eso es el todo. En todo eso, Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí el énfasis de este texto no está en la fuerza de Pablo. No está en la fuerza de Pablo. Y les voy a leer en el griego directo cómo se escucharía este texto en sí. Les voy a leer varias versiones de este texto. Esta es la Reina Valera, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ok, la traducción. Les voy a leer ahora cómo diría en griego. Así. Dice, en todas cosas yo tengo fuerza por aquel que me fortalece. Ok, así diría en el griego. Así lo estoy leyendo aquí de la traducción del griego. Una versión interlinear, que es una parte donde está el texto griego como fue escrito, y en el español o el inglés. Y así diría, en todas las cosas, yo tengo fuerza por aquel único que me fortalece. Así diría. Y les voy a dar después una versión expandida. Sí, una versión más grande, ¿verdad? Un poco más profundizada. Perdón, es que a veces pienso en inglés, la palabra en inglés se me sale en otro. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta palabra fortalece, ¿verdad? No, la palabra todo lo puedo, ¿verdad? Lo puedo. Es esta palabra en el griego que se dice iskus. No tienen que memorizarse esta palabra, solamente se la estoy mencionando yo porque esta palabra se refiere a una fortaleza, una fortaleza de estar con resistencia, o sea, de estar, se los voy a leer aquí como dice, es una fuerza que se efectúa con resistencia, o sea, que es una fuerza que se usa, ¿me explico? O sea, cuando tú estás alzando una pesa, tienes la resistencia de la pesa, ¿me explico? Cuando tú estás alzando una pesa, ¿cuál es la resistencia opuesta? La pesa, porque te va a ganar el peso, ¿verdad? Tú estás agarrando la pesa y la pesa pesa, obviamente, y es la resistencia que te hace que te bajes. La mano se te quiere bajar. Pues esa fortaleza es la que tú usas para contradecir esa resistencia. O sea, esa fuerza la que se usa en contra de aquella resistencia. ¿Se entiende? Eso es lo que se refiere a esta palabra griega iskos, que es una fuerza que tú usas en cualquier resistencia, en cualquier cosa que se te quiera oponer. Eso es el énfasis de esta palabra, iskus, en el griego. Dice, todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Cada uno de nosotros tenemos Espíritu de Dios, ¿verdad? Y ese Espíritu en la Biblia se le refiere a muchas cosas, como la promesa al Cristo en nosotros, ¿verdad? Por eso dice en Cristo, la Biblia. Tenemos el Cristo en nosotros. Tenemos Espíritu Santo, ¿verdad? Tenemos las arras, como lo dice Efesios. La Biblia se refiere a muchas cosas, bueno, de diferentes maneras, nombres, el Espíritu que tenemos dentro. Aquí está un uso de esa palabra, es el Cristo en nosotros. Ok. Y es esa relación que tenemos, ¿verdad? Porque vamos a ver esa parte para que no se me confundan, para que no digan, ¿qué está hablando? ¿De qué está hablando?
Ven a los evangelios rapidito y te volteamos aquí. Vamos a acabar. Es un poco corta. Bueno, para mí. Vamos a los evangelios y les voy a dar un texto que con este texto se va a entender lo que quiero dar a entender. Muy redundante. Que estoy escuchándome el día de hoy. Y este texto es en los evangelios y está en Juan capítulo 14 y versículo 20. Juan capítulo 14 y versículo 20. Este texto les va a explicar por qué se refiere a Cristo en nosotros, por qué se refiere así sobre el Espíritu que tenemos en nosotros, ¿verdad? Es algo que nos identifica con nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Dice así, Juan 14, 20. En aquel día, estas son palabras de Jesús y las dijo él, y dice así Jesús está diciendo esto a sus apóstoles que estaban con él, y obviamente también para nosotros en el futuro, pero dice así, en aquel día vosotros, le está diciendo Jesús a sus apóstoles, vosotros conoceréis, y ese conocer es de experiencia, que yo, dice Jesús, que yo estoy en mi Padre, o sea, en Dios, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Ven? Es una gran cadena, ¿verdad? Es una relación muy grande, íntima, que dice así, ¿verdad? Lo voy a volver a leer. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Es Dios en Cristo y Cristo en ti. ¿Ok? Bueno, ¿cómo sabemos que esto está hablando del Espíritu? Pues vayan al versículo 16. Antes, estamos en el 20, ahora vamos a ver el versículo. El contexto siempre lo aclara todo. Y dice, escuché una clase apenas y dice, ¿saben cuál es la mejor clave para entender la Biblia? Y para ser un gran investigador de la palabra de Dios, una de las grandes claves es leer el contexto. Así de simple, leer el contexto, o sea, leer lo que está alrededor. Si no entendemos este texto a qué se refiere, leamos lo que está alrededor. Y dice el versículo 16, Jesús está diciendo todavía esto. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Ese espíritu que tenemos también se llama consolador, ¿ven? Para que esté con vosotros para siempre. El espíritu de verdad, ¿ven? El cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. 18. No os dejaré huérfanos. Qué hermoso. Este texto yo cuando lo vi me pegó tanto cuando empecé a aprender sobre la palabra, porque dice Jesús, no os dejaré huérfanos. En el inglés tiene otra palabra diferente que no tiene tanto impacto. Pero en el español hace sentido porque una persona huérfana es alguien que no tiene padre ni madre y están en adopción. O bueno, pueden ser adoptados, ¿verdad? Pueden ser adoptados. Y Jesús dice, no os dejaré huérfanos, no nos va a dejar asolados, decepcionados, sin nada, sin padre. Vendré a vosotros, qué gran promesa. Y todos gracias a Él tenemos un gran Padre, ¿verdad? Un maravilloso Padre y un Señor, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, ¿verdad? Porque se iba a ir, tenía que morir y ascender. Pero vosotros me veréis porque yo vivo y vosotros también viviréis en aquel día. Dice, en aquel día vosotros conoceréis de que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Con esto se estaba refiriendo a muchas cosas íntimas, a que por ese espíritu que él tenía, que ellos iban a tener después, iban a poder pensar como Jesús pudo haber pensado. La Biblia dice que cuando él veía a la gente, las veía a gente dolida, las veía como ovejas sin pastor y las veía con compasión. Cuando él veía a gente dolida, a gente con necesidades, él las veía con compasión y quería hacer algo por ello. A cosas así, a de que nosotros
y vamos a dejar de ser en una cierta manera egoístas, ¿verdad? Porque mucha gente es egoísta, ¿verdad? Busca su propia bien, ¿verdad? A costas de lo que sea, ¿verdad? Pero Jesús no era así, ¿verdad? Entonces, dando un ejemplo básico. Ellos iban a poder experimentar ese amor que Jesús tuvo por la gente, por el espíritu que Jesús tenía. Jesús también tuvo espíritu. Jesús tenía espíritu de Dios. Cuando fue bautizado en agua, dice la Biblia que recibió Espíritu Santo, ¿verdad? Y Dios le hablaba a él, le revelaba las cosas por medio de ese espíritu. Nosotros ahora tenemos ese espíritu, el Cristo en nosotros, y podemos hacer las cosas que como nuestro Señor Jesús las hizo. Podemos pensar como Él hizo. Podemos caminar como Él caminó, y eso se refiere. Es una gran conexión, un gran caminar. En aquel día vosotros conoceréis de que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Qué grande. Bueno, regresamos a Filipenses. Ahora, por ese espíritu que tenemos en nosotros, que Pablo también tenía, el Cristo en él sabía de que él lo podía hacer, de que cualquier situación que la vida le pusiera enfrente, él podía dominarla, él podía llevar, o sea, en el español como dicen, agarrar el toro por los cuernos. Es un dicho, no es bíblico, pero se comunica el punto. Y les digo, esta palabra es que es verdad, les dije, es una fuerza que se usa en contra de una resistencia. Y un ejemplo básico que les dije es hacer pesas. Cualquier cosa, empujar algo. Tienes una resistencia, algo que no te deja, y tú tienes que empujar, y esa fuerza que usas es que es. Esa es la palabra que se usa aquí. Pues dice, todo lo puedo en quién, en Pablo, porque él es superdotado y se sabía el Viejo Testamento y era uno de los fariseos celosos de la ley. No, no. Aquí la fuerza no está, el énfasis no está en Pablo, el énfasis no está en su fuerza de él, el énfasis está en la fuerza que Dios le da para fortalecerlo a él. Y es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el énfasis, que me fortalece. El fortalecerse es esta palabra fortalece en el griego, es una palabra que se dice endunameo. No la tienen que memorizar, pero es básicamente eh, la habilidad de ser empoderado. Cuando les digo estos textos en las palabras en griego, ¿verdad? No es para, no se la tienen que memorizar, es para dar extra énfasis en la palabra porque a veces la palabra fortalecer se queda corta en nuestro entendimiento. Pues, ¿qué es fortalecer? Pues es ser fuerte, ¿verdad? Pero a veces el ver las definiciones del griego como se dio originalmente nos da una descripción más amplia. Y lo dice aquí, ¿verdad? Tener la habilidad de ser empoderado. O sea, empoderado es poner fuerza sobre otra fuerza y sobre otra fuerza. ¿Se entiende? Es tener una fuerza sobre otra fuerza sobre otra fuerza. Eso es lo que significa ser empoderado. Recibir una fuerza. ¿Para qué? Para luchar en contra de esa resistencia. Como lo dice la palabra isques. Espero que se entienda este texto un poquito mejor. Porque eso es lo que dice Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él está diciendo que cualquier resistencia que se le ponga en su vida, él está listo porque sabe que Dios en Cristo y Cristo en él lo fortalecen y le dan fuerza tras fuerza tras fuerza para luchar contra esa resistencia que se le pone. Y eso tiene que ser igual para nosotros, ¿verdad? Es en una traducción expansiva, ¿verdad? Como ahorita lo dices, básicamente diría, toda situación, condición que se me ponga enfrente,
todas, no, pero la voy a volver a decir. Perdón, la verdad, estaba mal. Yo estoy fuerte y listo para todo en cualquier situación, condición, mentalmente, por el Espíritu de Dios, el Cristo, que me ciñe de fuerzas, se puede decir, ¿verdad? En el inglés alguien lo tradujo, infuses, que es infundir, creo. Infundir, me infunde de fuerzas. ¿Ven? Esta palabra fortalece, ¿verdad? Es infundir fuerza, por dar fuerza, fortaleza sobre fortaleza sobre fortaleza. Y esa fortaleza no es de que proviene de nosotros, proviene de Dios. Él es el que nos da esta fortaleza para vencer toda resistencia que se pone. Entonces, esa es la traducción expansiva, se podría decir. Yo estoy listo y fuerte para todo, para toda situación, condición mentalmente, por el Espíritu de Dios, el Cristo, que me infunde de fuerza tras fuerza. qué, qué grande. Podemos tomar un texto y hacerlo muy expanderlo en nuestro lenguaje de ahora, ¿verdad? Y es lo que Pablo estaba diciendo con este texto, que cualquier situación que se le pusiera enfrente, Pablo estaba listo. ¿Qué actitud de este hombre? En el sentido, ¿qué forma de tomar las cosas? Y dice, ¿verdad? Versículo 14. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en la tribulación. Dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ven, estaba en Macedonia, cuando salió de esa, dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Dice, pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Wow. Bueno, hasta ahí. Y Pablo estaba listo porque él conocía y sabía las promesas que Dios les había dado. Y él la dice, aquí en el versículo 19 les da una. Dice, mi Dios, vengan, fíjense. Nosotros porque digamos eso, mi Dios. A veces nos referimos a Dios como el Dios, nuestro Dios. Dice, mi Dios, mi Dios, mi Dios, su Dios de Pablo, que es nuestro Dios también, ¿verdad? Pero la manera de cómo se expresa, su Dios, su Padre, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, Pablo tenía en estos textos que veímos, aprendió a acudir, ¿verdad? Aprendió a adaptarse a cualquier situación por las cosas que vivía. Y lo dice en Corintios, no es necesario verlo, pero en Corintios después pueden ver ustedes que dice que él había sufrido varios naufragios. Esto está en 2 de Corintios. Lo pueden ver después ustedes o en Romanos. Sí, está en 2 de Corintios 11 del 16 al 26, por ahí dice muchas cosas que había pasado Pablo. Cárceles. Pero Pablo en cualquier situación, él estaba listo para enfrentarla. Y simplemente porque él sabía qué Dios tenía. Por eso dice, mi Dios, lo dice más adelante. Él sabía que su Dios, qué tan grande era su Dios. Él sabía que su Dios no le iba a dejar. Él sabía las promesas que Dios le había dado. Él sabía lo que tenía. Y sabía lo que no tenía, ¿verdad? Pero con todo eso estaba listo para enfrentar las situaciones.
él sabía enfocar sus pensamientos cuando venían esas situaciones. Sabía programar, no sé si se puede hacer la palabra, sus pensamientos, guardar su corazón con la paz de Dios, ¿verdad? No es de que no pasaba por las cosas, porque sí pasaba por ciertas cosas, pero durante esas cosas que pasaba y eran muy fuertes a veces, su confianza era Dios. Y ese Dios, ¿verdad? Que es nuestro Dios, lo sacó de muchísimas cosas. Y lo mismo va a ser con nosotros. Confiemos en Dios porque Él nos va a ayudar, nos va a infundir de fortaleza, nos va a dar a ceñir, es la palabra bíblica, lo dice ahí, ceñir de fuerza, nos va a dar fuerza. ¿Ok? En el inglés es la traducción que escuché, es infundir, es infuse. Infuse. Y esa palabra tiene que, bueno, viene de electricidad, de electricidad, de fusil, de un fusil de electricidad. Ah, y es porque el ser infundido de energías te provee más fortaleza. Bueno, no me quiero meter tanto en el griego, pero Dios los infunde, los ciñe de fuerza, ¿verdad? Y Pablo se ve de que su Dios, cualquier resistencia que iba en contra, es algo semejante a la electricidad, porque la electricidad fluye sobre cualquier resistencia y se mide de diferentes maneras, ¿verdad? Y Dios le daba esa fortaleza para que cualquier resistencia que viniera, él atravesara. Por ahí a lo mejor mi tía la va a entender un poquito más en el lado electrónico, como lo quiero dar a entender. No lo voy a poder ahorita dar una clase de electricidad, ¿verdad? Pero es algo básico, sí. La electricidad fluye en cualquier resistencia, a través de resistencias. Y varias cosas tienen menos resistencia que otras. Por ejemplo, la electricidad viaja en el copper, en el cobre, más fácil. Por eso hay alambres de cobre y aluminio. Pero en madera no, porque tiene mucha resistencia. Y otros plásticos y otras también. Entonces, pero aún así, ¿verdad? Es una figura para que se entiende. Y la electricidad, pero Dios lo va a llenar de fortaleza, le va a le va a dar esa fuerza para atravesar cualquier resistencia. Y Pablo sabía que ese era su Dios, que cualquier resistencia que se viniera, él la iba a atravesar. Porque sabía de que su Dios, ¿verdad? Lo iba a fortalecer y él en cualquier situación, condición. ¿Ok? Pues así terminamos esta clase con que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Ok? Dios les bendiga.